Muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación y defensa del proyecto de investigación final de la asignatura Derecho Administrativo 1, con la anuencia de la doctora Arlet Carolina Hernández Silvera, docente de la asignatura Derecho Administrativo 1, quien les habla, Reinaldo Adolfo Núñez. En la noche de hoy haré la presentación formal del trabajo de investigación final titulado El Derecho Administrativo en las relaciones jurídicas entre los ciudadanos y la administración pública. Señalado proyecto se realizará de acuerdo a la siguiente agenda de trabajo: objetivos de la investigación, aspectos teóricos y normativos, marco metodológico y conclusiones finales. El objetivo general de la presente investigación estuvo orientado a analizar el papel del derecho administrativo como régimen jurídico regulador de las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública venezolana. La justificación de la misma se orienta a 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos, desde la perspectiva personal. Como trabajador de la administración pública, cobra una vital importancia el conocer todo lo relacionado con las potestades públicas, la descentralización y la desconcentración, así como la aplicación del derecho administrativo dentro de la administración pública. Desde el punto de vista académico, como estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad José María Vargas, me posibilita ciertamente la facilidad de adquirir conocimientos que posteriormente se plantea llevarlo a la práctica en la trayectoria profesional. Desde el punto de vista social, pues, como el trabajo es un hecho social, necesariamente tenemos que conocer como trabajadores cómo se materializa el derecho administrativo a partir de la distribución en diferentes ámbitos, sea en el nivel nacional, regional o estatal, y finalmente desde el punto de vista jurídico, pues el manejo de este tipo de herramientas permite tener un conocimiento cierto sobre cómo es el desarrollo y bajo qué parámetros se rige la administración pública. En cuanto a los aspectos teóricos y normativos, inicialmente vamos a definir las potestades públicas, que en este sentido se definen como aquellas atribuciones o facultades que son otorgadas a las diferentes administraciones públicas, es decir, tanto a la administración pública nacional como a la administración pública regional como a la estatal, para la consecución de una cierta cantidad de metas y objetivos a los fines de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En este particular es importante señalar el contenido del artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual señala: la administración pública está al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Es decir, que la administración pública en todos sus niveles, entes y órganos se deben someter a la estructura del Estado, a su carácter normativo. Ahora bien, la clasificación de las potestades públicas se pueden señalar en innovativas y no innovativas. Las innovativas son aquellas facultades mucho más activas
y transformadora que posee la administración pública en el contexto venezolano y no innovativa. Hace referencia a que mantienen el orden legal, la estabilidad de las situaciones jurídicas ya previamente constituidas. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que reviste estas potestades públicas dentro de la administración pública y basado en los fines esenciales del Estado? Y en este particular, el artículo 3 establece: el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad en el ejercicio democrático de la voluntad, la construcción de una sociedad justa y amantes de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Es decir, tiene como fundamento el desarrollo de la persona y a su vez el respeto a su dignidad. Como fundamento jurídico podemos mencionar el artículo 137, que nos hace referencia a que la Constitución y la ley se definen las atribuciones de los órganos por ejercer el poder público a las cuales deben sujetarse las actividades que realice. Es decir, el poder público, sea nacional, regional y estatal, y los diferentes poderes ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral, deben someterse a este artículo en virtud de el ejercicio de esas actividades que realizan. Ahora bien, concatenado con el artículo 144, que le da origen a la Ley Orgánica de la Administración Pública, este artículo nos señala que la ley establecerá el estatuto de la función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la administración pública y proveerán su incorporación a la seguridad social. En el marco de la Ley Orgánica de la Administración Pública, tenemos entonces que nos debemos referir estrictamente a todas aquellas actividades que vayan orientadas a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en su artículo 49 y en sus numerales 1 y 4, establece el debido proceso en las actuaciones, tanto judiciales como administrativas, de sus diferentes entes u órganos de la administración pública. Luego tenemos el derecho administrativo. El derecho administrativo para la conformación del poder público y funcionamiento de sus órganos. Podemos decir que el derecho administrativo es una rama del derecho que regula a la administración pública como un complejo orgánico que va a verificar, constatar y supervisar su organización y su funcionamiento. Ahora bien, el derecho administrativo tiene su fundamento dentro del texto constitucional, dentro de nuestra Carta de Navegación, y es necesario referir que para efecto todo acto que se realice en la administración pública debe estar apegado a derecho. Por ello es necesario establecer canales jurídicos o medios jurídicos para que se manifieste efectivamente ese empleo de la norma para el correcto funcionamiento. En el artículo 7, la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos
a la Constitución. Es decir, hablamos de que se impone el principio de la constitucionalidad y de la legalidad. Ahora bien, si tomamos de referencia el artículo 137 que nos define las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público y lo concatenamos con el artículo 141 de la Constitución que nos habla de que la administración pública debe someterse a la ley y al derecho, entonces estaríamos en presencia de dos dimensiones en las cuales entra el ámbito de aplicación de este derecho administrativo, y es la dimensión funcional o material y la dimensión territorial o subjetiva. En la primera, en el derecho funcional o material, define el qué y cómo. En el derecho administrativo, en la administración pública venezolana. Es decir, tanto en el poder público nacional, estatal y municipal, como en las actividades administrativas que realizan los diferentes poderes. En cuanto a la dimensión territorial o subjetiva, se refiere al quién y en dónde se ejerce ese poder administrativo. Y en el marco del artículo 4 de la Constitución nos dice: y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad y corresponsabilidad, de la mano del artículo 136, que el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Es decir, hablamos de los tres niveles más los 5 poderes legalmente constituidos en nuestra Carta Magna. Ahora bien, ¿cuál es la influencia de esta pentadivisión del poder público? Inicialmente se constituye en la columna vertebral del Estado venezolano, en este caso un Estado social de derecho y de justicia, y su función principal estará orientada a impedir la concentración del poder en una sola persona o en un solo órgano. En este caso, el artículo 36 ya leído lo establece claramente y define 3 esferas específicas para su ejecución. En este caso, el control mutuo y el equilibrio institucional, la protección y garantía de los derechos y mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad para todos estos miembros. Seguidamente, tenemos lo concerniente a la descentralización y la desconcentración de las instituciones públicas. Y en este particular, la descentralización se refiere a la transferencia de competencias de la administración central a una administración descentralizada, que en este caso particular está compuesta por una serie de entes que tienen encomendada la realización de los fines públicos, es decir, la satisfacción progresiva de las necesidades del ciudadano, y la desconcentración, que es la forma jurídico-administrativa en que la administración centraliza con órganos o dependencias propias para prestar servicios o desarrollar acciones en distintas regiones del país. En este caso particular tenemos, si hablamos de la descentralización, podemos hablar de entes que se encuentran en el territorio, al igual que la desconcentración, que hacen vida en diferentes regiones
en el resto del país. La diferencia entre uno y otro es la dependencia, es decir, hay unos que tienen autonomía para realizar ciertas actividades desde lo técnico, financiero y administrativo, y otros que dependen directamente de una instrucción, ya sea de un director, de un viceministro o de un ministro. Ahora bien, el alcance jurídico de la autonomía. En este caso particular hablamos de 5 dimensiones fundamentales. La primera de ellas, la financiera, la administrativa, la técnica, la jurídica y la política. En cuanto al alcance de la actuación de las potestades, en la Ley Orgánica de la Administración Pública establece en el artículo 29 y 30 que se aplica para los entes descentralizados. En el, en el artículo 29 se establece el principio de descentralización funcional y en el artículo 30 se establece la descentralización territorial. Y para el artículo 31, que aplica para los órganos desconcentrados, nos habla del alcance de las potestades que tienen en la desconcentración administrativa. En cuanto a los aspectos jurídicos, nos fundamentamos en bases legales como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En el marco metodológico, la investigación utilizó el método de investigación jurídico dogmático. El tipo de investigación es documental y descriptiva, explicativa, con un diseño bibliográfico no experimental, apoyado en una exhaustiva revisión de la literatura especializada. Como conclusión final, y luego de realizar la correspondiente vigilia teórica, conceptual y jurídica del asunto objeto de estudio, el derecho administrativo en las relaciones jurídicas entre los ciudadanos y la administración pública, tenemos que el derecho administrativo venezolano no se agota en la mera regulación del poder, sino que se erige como el sistema de garantía que equilibra la autoridad del Estado con la dignidad humano-social. Bueno, esta fue toda mi presentación. De antemano, muchas gracias por el tiempo dado a los estudiantes para el desarrollo de esta asignatura, completamente agradecido y siempre a su orden y disposición. Que tenga una feliz noche.